En esta oportunidad revisaremos el tema relacionado a la posición del paciente y al monitoreo intraoperatorio. La adecuada posición del paciente en el quirófano y un monitoreo intraoperatorio riguroso son aspectos fundamentales en anestesiología. Estos factores no solo garantizan la seguridad y comodidad del paciente, sino que también optimizan el acceso quirúrgico y reducen el riesgo de complicaciones. La anestesia afecta directamente la capacidad del paciente para responder a estímulos y mantener mecanismos fisiológicos de defensa. Durante la anestesia, el paciente pierde la capacidad de moverse y responder a estímulos, lo que puede generar complicaciones asociadas con la postura quirúrgica y la monitorización inadecuada. Para minimizar estos riesgos, es esencial conocer los efectos fisiológicos de cada posición y los parámetros críticos a monitorizar. La posición del paciente se refiere a la postura adoptada en la mesa quirúrgica. Esta se selecciona para facilitar el acceso a la zona operatoria y al mismo tiempo preservar la función cardiovascular, respiratoria y neuromuscular del paciente. Como pueden observar, a medida que aumentó el conocimiento sobre la fisiología humana, las mesas quirúrgicas fueron evolucionando para facilitar los objetivos de la posición del paciente. Y estos objetivos incluyen proporcionar seguridad y comodidad al paciente, evitando lesiones por presión y compromiso circulatorio, facilitar la exposición quirúrgica, asegurando un acceso adecuado para el cirujano, reducir el riesgo de complicaciones transoperatorias, minimizando los efectos adversos de la postura prolongada y garantizar un monitoreo efectivo del paciente anestesiado, asegurando la vigilancia continua de los parámetros vitales. El anestesiólogo tiene la responsabilidad de asegurar que la posición elegida no comprometa la función respiratoria, hemodinámica o neurológica del paciente. Se deben considerar las características individuales del paciente, la duración del procedimiento y los riesgos inherentes a cada posición. En la imagen se observan dos elementos fundamentales del registro anestésico. A la derecha, la tabla de iconografía estandarizada para documentar la posición quirúrgica del paciente y a la izquierda la hoja de anestesia con el monitoreo intraoperatorio, en la que se deja registrada también la posición del paciente. En cuanto a esta posición del paciente, el uso de símbolos universales permite una rápida identificación de la postura adoptada durante la cirugía. Esta condición es clave para la trazabilidad médico-legal y para anticipar riesgos anestésicos asociados a cada posición, como alteraciones hemodinámicas, compromiso respiratorio, neuropatías por compresión o lesiones neuro y musculoesqueléticas. Para entender mejor los cambios fisiológicos que provocan las diferentes posiciones, debemos recordar los volúmenes y capacidades pulmonares, las zonas de West y el gasto cardíaco. En relación a estos temas, se les va a dejar unos videos para que puedan volver a recordar o volver a las bases. Empecemos analizando las diferentes posiciones o las más frecuentes posiciones que se utilizan durante una cirugía o, o para realizar una anestesia. Cada posición tiene implicaciones fisiológicas y anestésicas que deben considerarse para minimizar los riesgos. Es así que en la posición de cúbito dorsal, el paciente está acostado boca arriba con los brazos a lo largo del cuerpo o en abducción. Esta posición puede provocar un aumento del retorno venoso y presión en cavidades derechas, disminución de la contractilidad de la frecuencia cardíaca, pero el gasto cardíaco es normal o ligeramente aumentado por una redistribución uniforme del volumen sanguíneo. Puede disminuir en pacientes obesos o embarazadas por compresión de la vena cava inferior, provocando el síndrome de hipotensión supina. También podemos encontrar una reducción de la capacidad residual funcional, favoreciendo la aparición de atelectasias. Y en relación a las zonas de Wet, podemos mencionar que el pulmón se aplana por el peso del mediastino y el abdomen, provocando que la zona 1 se reduce
por lo tanto va a haber menos espacio muerto. La zona 2 disminuye, afectando el intercambio gaseoso, y la zona 3 se expande favoreciendo el shunt pulmonar, provocando una hipoxemia potencial. Su implicación anestésica es de que debemos utilizar un PIB moderado entre 5 y 10 centímetros de agua para evitar el colapso alveolar. La posición de decúbito supino o dorsal es la posición más utilizada en cirugías abdominales y torácicas. El riesgo de compresión del nervio cubital si el brazo se encuentra en pronación está incrementado. En relación a la posición de Trendelenburg, el paciente está en decúbito supino con una inclinación de 15 a 30 grados. Algunos autores dicen que inclusive hasta 45 grados. Esto provoca un desplazamiento cefálico del contenido abdominal que comprime el diafragma y reduce la capacidad pulmonar total, especialmente la capacidad residual funcional, aumentando el shunt, por lo que existe mayor riesgo de hipoxemia y se recomienda una ventilación con PIP y volumen corriente adecuado para evitar todo esto. Aumenta la precarga, o sea, tenemos más retorno venoso, pudiendo enmascarar la hipovolemia. También aumenta la poscarga por compresión torácica. Esto puede provocar que se reduzca el gasto cardíaco en pacientes con insuficiencia cardíaca. Existe un mayor riesgo de edema facial, edema cerebral y aumento de la presión intraocular, pudiendo provocar desprendimiento de retina. En relación al decúbito ventral, el paciente está acostado boca abajo con la cabeza girada hacia un lateral. Esta posición puede provocar una compresión de genitales masculinos y estructuras nerviosas periféricas. Existe un riesgo elevado de lesión ocular y isquemia del nervio óptico. Puede reducir el gasto cardíaco por compresión de la vena cava y el lecho venoso abdominal. Existe mayor riesgo de hipoperfusión cerebral. Mejora la oxigenación en el síndrome de distrés respiratorio del adulto al redistribuir la perfusión pulmonar de manera más uniforme y disminuye el shunt intrapulmonar. Existe una dificultad para el manejo de la vía aérea en esta posición. En relación al decúbito lateral, el paciente se encuentra de lado, con los brazos extendidos o pegados al cuerpo y colocamos cojines en los lugares de máxima presión. Existe alteraciones en la relación ventilación-perfusión. El pulmón dependiente, o sea, el inferior, se convierte en zona 3 de West y aumenta el shunt, y el pulmón no dependiente, o sea, el superior, se convierte en zona 1, por lo que aumenta el espacio muerto. Este tiene como implicación anestésica que en ventilación unipulmonar el pulmón ventilado está en la zona menos perfundida, lo que reduce la oxigenación. Para contrarrestar todo esto se usa un FiO2 alta y una PIP para mejorar este aspecto. Esta posición generalmente es estable para el gasto cardíaco y puede haber una posible compresión del nervio radial o del plexo braquial en la axila dependiente. En relación a la posición ginecológica, el paciente está en decúbito supino con los músculos flexionados sobre el abdomen. Esto aumenta la precarga, similar a la posición de Trendelenburg, y puede ser beneficioso en hipotensión intraoperatoria. Existe un aumento del riesgo de la éstasis venosa y de lesión de nervios periféricos como el ciático y el peroneo común. En relación a la monitorización, el monitoreo intraoperatorio es el conjunto de técnicas destinadas a observar parámetros fisiológicos en tiempo real para detectar alteraciones y garantizar la estabilidad del paciente. En anestesiología, esta clasificación que ustedes observan es útil para entender el grado de automatización y el rol del anestesiólogo en la vigilancia del paciente. De tal manera que una monitorización del tipo 1 es completamente dependiente del médico. La detección, la recolección y la interpretación son realizadas por el anestesiólogo, basándose en observaciones clínicas directas, por ejemplo, la auscultación, palpación del pulso, inspección visual, etc. En la de tipo 2, el monitor detecta los parámetros, pero el médico recopila la información y la interpreta, por ejemplo, en el oxímetro de pulso, que genera la señal, pero el registro y el análisis se realiza manualmente. En la de tipo 3, el monitor detecta y recoge datos,
mientras que la interpretación sigue siendo responsabilidad del anestesiólogo. Ejemplo en el monitor multiparámetro que registra la presión arterial invasiva, en el electrocardiograma, la cardiografía, pero el juicio clínico final lo hace el médico. Y finalmente la monitorización del tipo 4, el monitor detecta, recopila e interpreta los datos. Esto corresponde a sistemas inteligentes que generan diagnósticos o alertas automatizadas, por ejemplo, algunos algoritmos predictivos de hipotensión o sistemas de alerta de apnea. Este esquema recuerda que aunque la tecnología puede asumir parte o la totalidad de la medición y el análisis, la interpretación clínica y la toma de decisiones en el intraoperatorio siguen siendo responsabilidad última del anestesiólogo. Además, la elección del tipo de monitorización dependerá del riesgo quirúrgico, la condición basal del paciente y la complejidad del procedimiento. En esta imagen podemos ver los tres pilares fundamentales que determinan la selección del tipo de monitorización intraoperatoria. Uno, el estado clínico del paciente. La condición basal, comorbilidades y la estabilidad hemodinámica del paciente influyen directamente en el nivel de vigilancia requerido. Un paciente crítico o con patologías cardiovasculares, respiratorias o neurológicas demandará monitorización avanzada, por ejemplo, la presión arterial invasiva, el gasto cardíaco o el BIS. 2. El procedimiento anestésico. La técnica empleada, ya sea anestesia general, regional o local, define la necesidad de ciertos monitores. Por ejemplo, una anestesia general con ventilación mecánica requerirá de la monitorización de la capnografía y monitoreo de gases anestésicos, mientras que un bloqueo neuroaxial puede requerir vigilancia estricta de la presión arterial y la frecuencia cardíaca para detectar hipotensión o bradicardias tempranas. Y en relación al procedimiento quirúrgico, la magnitud y el tipo de cirugía condicionan el riesgo y por ende el monitoreo. Cirugías mayores con riesgo de sangrado importante o alteraciones fisiológicas profundas, como neurocirugía, cirugía cardíaca o trasplantes, requieren sistemas de monitoreo continuo y multimodal. En cambio, procedimientos menores o ambulatorios pueden llevarse con monitorización básica siempre que el paciente esté estable. En resumen, la monitorización intraoperatoria no es estándar para todos los casos, sino que debe personalizarse considerando el binomio paciente-procedimiento y las exigencias específicas del acto anestésico. Esto optimiza la seguridad, permite una detección temprana de complicaciones y orienta intervenciones inmediatas. En esta oportunidad vamos a analizar un poco todo lo referente al monitoreo y sus variables. Veamos la monitorización de la oxigenación. Este monitoreo es crucial para garantizar un adecuado suministro de oxígeno a los tejidos y prevenir la hipoxia. Y se utilizan dos técnicas principales. La pulsioximetría, que se basa en la espectrofotometría para medir la saturación de oxígeno en la hemoglobina, y el sensor generalmente se coloca en el dedo o en el lóbulo de la oreja. Los valores normales de la saturación están entre 90 y 100%, y una disminución puede indicar hipoventilación, hipoxia o alteraciones en la perfusión periférica. Y la gasometría arterial, que permite la medición directa de la presión parcial de oxígeno, la saturación de oxígeno y otros parámetros como el pH y el bicarbonato, ofreciendo información más detallada sobre la oxigenación del paciente. También en este punto debemos mencionar la medición de gases por medio del analizador de gases de la máquina de anestesia y del FIO2 reportado. En relación a la oximetría de pulso, se destacan dos componentes claves. Uno, la espectrofotometría y dos, la pletismografía. En relación a la espectrofotometría, este está basado en un sensor que emite una luz roja de 660 nanómetros y casi infrarroja de 940 nanómetros que atraviesa el tejido, en este caso, como pueden ver en la imagen, el dedo. El detector mide la absorción diferencial por la hemoglobina oxigenada de la desoxigenada, aplicando la ley de Beer-Lambert. El resultado se expresa como un porcentaje de saturación de oxígeno arterial, que es un indicador directo de la oxigenación y de la ventilación. En relación a la pletismografía, se muestra una gráfica espectral que refleja el pulso arterial,
la frecuencia cardíaca y de forma indirecta el estado cardiovascular. Permite evaluar la morfología de la onda, lo que puede dar pistas sobre volumen intravascular, perfusión periférica y presencia de artefactos. En el contexto intraoperatorio, pues la oximetría de pulso es esencial porque proporciona una detección temprana de la hipoxemia, muchas veces antes de que aparezcan signos clínicos evidentes como la cianosis. Además, su carácter continuo y no invasivo la convierte en un monitor universal recomendado en todas las cirugías por la Asociación Americana de Anestesiología. Ya podemos ver la utilidad avanzada de la oximetría de pulso en el contexto de la monitorización intraoperatoria, más allá de la simple lectura de la saturación de oxígeno. En la parte izquierda se presenta una onda pletismográfica superpuesta al ciclo de la presión arterial, donde se distingue la fase sistólica, aumento de la presión con la eyección ventricular, y la fase diastólica, un descenso de la presión. La insura dicrótica, que corresponde al cierre de la válvula aórtica, y la presión arterial media. Esta relación permite al anestesiólogo correlacionar la morfología de la onda con el estado hemodinámico real del paciente. Y en la parte derecha se muestran los cambios característicos de la forma de onda y su amplitud en diferentes estados de tono vascular. Constricción grave o moderada, las ondas de menor amplitud, la insura dicrótica es más alta y la disminución del índice de perfusión, reflejando un aumento de la resistencia vascular periférica, por ejemplo en hipotermia o en el uso de vasopresores. En el tono normal, la morfología es estable, la amplitud adecuada y perfusión periférica óptima. En una vasodilatación leve a grave, existe un aumento de la amplitud de la onda, la insura es más baja y existe una elevación del índice de perfusión asociado a disminución de resistencias periféricas, por ejemplo en la anestesia general profunda, uso de vasodilatadores o en la sepsis. En el intraoperatorio, este análisis cualitativo de la onda pletismográfica permite al anestesiólogo inferir el estado del tono vascular, la perfusión periférica y la respuesta a fármacos vasoactivos, complementando la información de la presión arterial y mejorando la toma de decisiones hemodinámicas. En relación a la monitorización de la ventilación, la imagen muestra la importancia de la monitorización ventilatoria intraoperatoria, elemento esencial para garantizar una oxigenación y eliminación de CO2 adecuadas durante la anestesia. En la pantalla del ventilador anestésico se visualizan en tiempo real las concentraciones de gases inspirados y expirados, de oxígeno, óxido nitroso y de agentes anestésicos volátiles, lo que permite verificar la correcta entrega de mezcla anestésica y prevenir hipoxia o sobredosificación. También observamos una capnometría y capnografía. La capnometría muestra el valor numérico del CO2 expirado al final de la expiración, que es la ETCO2, que en la imagen es de 33 milímetros de mercurio. Y la capnografía proporciona la curva de CO2 versus tiempo, útil para detectar cambios en la ventilación, el metabolismo y la circulación. Una hipoventilación, desconexión, obstrucción de la vía aérea, embolia, etc. Parámetros de la ventilación mecánica, podemos observar el volumen corriente, la frecuencia respiratoria, la relación inspiración-expiración, presiones pico, presión plateo, el PIP, lo que permite optimizar la mecánica ventilatoria y proteger al pulmón frente a un barotrauma o un volutrauma. En el contexto intraoperatorio, este tipo de monitorización integrada es clave porque ofrece una vigilancia continua de la ventilación y la composición de los gases respiratorios, permitiendo una intervención inmediata ante desviaciones. Además, la interpretación conjunta de las gráficas y valores numéricos facilita un manejo ventilatorio individualizado según la fisiología y la cirugía del paciente. En relación a la capnografía, esta es una herramienta esencial en la monitorización intraoperatoria, que sirve para evaluar la ventilación y la perfusión en tiempo real. El gráfico muestra una curva típica de CO2 expirado a lo largo del tiempo dividida en fases. La fase 1, que va del punto A al punto B, corresponde al espacio muerto anatómico donde no hay CO2 detectado, ya que el aire proviene de las vías respiratorias proximales. La fase 2,
que va del punto B al C, es el ascenso rápido del CO2, mezcla del gas procedente de los alvéolos con el espacio muerto, reflejando el inicio de la expiración alveolar. Fase 3, que corresponde al punto C al D, se conoce como meseta alveolar, donde el gas es predominantemente alveolar y el CO2 alcanza un valor estable. El punto D indica el valor máximo de CO2 expirado. Este parámetro es clave para la vigilancia ventilatoria y la detección de alteraciones respiratorias o circulatorias. Y en la fase 4, que va del punto D al punto E, el descenso rápido del CO2 al inicio de la inspiración cuando entra gas fresco sin CO2 al sensor. Los valores normales del CO2 se encuentran entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Y en el intraoperatorio, la capnografía nos permite confirmar la correcta intubación y permeabilidad de la vía aérea, detectar hipoventilación, desconexiones, obstrucción o fugas, identificar alteraciones hemodinámicas, por ejemplo, caída brusca del CO2 en embolia pulmonar o paro cardíaco, y monitorear la eficacia de la ventilación mecánica y la respuesta a cambios en la anestesia. Es una herramienta de monitoreo continuo, no invasivo y de respuesta inmediata, recomendada por las guías internacionales como un estándar mínimo en anestesia general y procedimientos de sedación profunda. En relación a los cambios de la CO2, podemos observar que existe aumento por producción, como en la hipertermia, en la sepsis, en la hipertermia maligna, en el hipertiroidismo, y también aumento por eliminación, como en la hipoventilación, en la reentrada de gases expirados. También podemos encontrar una disminución por producción, como en la hipotermia y en el hipotiroidismo, y una disminución por eliminación que ocurre en la hiperventilación, hipoperfusión y en la embolia pulmonar. En relación a la monitorización cardiovascular, el monitoreo cardiovascular es clave para detectar alteraciones en el gasto cardíaco, la perfusión tisular y la respuesta a la anestesia. Y utilizamos algunas herramientas muy conocidas por todos ustedes, como ser la electrocardiografía, que nos permite evaluar la actividad eléctrica del corazón, detectando arritmias, isquemias miocárdicas o alteraciones en la conducción. Se registran derivaciones como D2 y B5 para un monitoreo óptimo. En relación a la frecuencia cardíaca, esta se mide mediante la clínica o también por la electrocardiografía o por la pulsioximetría. Una frecuencia cardíaca elevada, taquicardia, que está por encima de 100 latidos por minuto, puede indicar una hipovolemia, dolor o hipoxemia, mientras que una bradicardia, que es la frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto, puede ser secundaria a fármacos anestésicos o reflejos vagales. La colocación de electrodos para la monitorización electrocardiográfica intraoperatoria y cómo la elección de derivaciones optimiza la detección de eventos cardíacos relevantes durante la anestesia. En el contexto quirúrgico, el monitoreo la podemos realizar con 3 electrodos, ¿sí? Como pueden observar en la imagen, que nos permite obtener derivaciones bipolares principalmente, de tal manera que la derivación de uno es útil para identificar una isquemia anterior. La derivación de 2 está recomendada para detectar la isquemia inferior y arritmias, debido a que ofrece una buena visualización de la onda P y el ritmo sinusal. Y la derivación B5 o posición modificada del electrodo del lado izquierdo, maximiza la amplitud de la onda P y mejora la detección de la isquemia en la pared anterior del ventrículo izquierdo. En el intraoperatorio, una correcta colocación y selección de la derivación es clave para detectar cambios tempranos en el segmento ST, sugestivos de isquemia miocárdica, para monitorear la frecuencia y el ritmo cardíaco en tiempo real y para identificar arritmias que requieren intervención inmediata. En suma, la correcta ubicación y selección de la derivación electrocardiográfica optimiza la sensibilidad diagnóstica y aporta seguridad al paciente anestesiado, especialmente en cirugías de riesgo cardiovascular. Cuando tenemos 5 electrodos para la monitorización, este tipo de configuración amplía significativamente la capacidad diagnóstica del electrocardiograma, de tal manera que estos 5 electrodos
Con estos 5 electrodos podemos obtener derivaciones bipolares de 1, de 2, de 3, derivaciones unipolares de miembros como será BR, ABL y ABF, y la derivación precordial B5, que es monopolar, especialmente útil para detectar isquemia de la pared anterior y lateral del ventrículo izquierdo, como se había mencionado con anterioridad. Esta configuración ofrece ventajas clave en la monitorización intraoperatoria, como ser detección de isquemia en diferentes territorios, anterior, lateral, inferior, con mayor sensibilidad que el sistema de 3 electrodos, y diferenciación de arritmias auriculares y ventriculares, mejorando la interpretación morfológica de las ondas P, QRS y T, además de tener una mayor versatilidad para cambiar entre derivaciones sin modificar físicamente la colocación de los electrodos. En el contexto anestésico, la monitorización con 5 electrodos es especialmente valiosa en pacientes con alto riesgo cardiovascular o en cirugías de alto estrés hemodinámico, ya que permite una vigilancia más completa y la detección precoz de eventos isquémicos o arrítmicos que requieren intervención inmediata. En relación a la presión arterial, esta, como pueden observar, puede ser no invasiva o invasiva. La presión arterial pues mide de forma no invasiva con un esfigmomanómetro o de forma invasiva mediante un catéter arterial. Lo normal está entre 120 y 80 milímetros de mercurio y las variaciones significativas pueden indicar hipovolemia, respuesta a fármacos anestésicos o cambios en la volemia. También se la puede tomar de forma invasiva a través de un catéter arterial, como habíamos mencionado anteriormente. En anestesia, el control continuo o periódico de la presión arterial es fundamental para evaluar la perfusión tisular y la estabilidad hemodinámica, permitiendo una intervención rápida ante hipotensión o hipertensión. Se observan 3 modalidades, ¿sí? El modo no invasivo automatizado, que se utiliza un manguito que se infla y desinfla de forma cíclica, es el estándar mínimo recomendado en todo procedimiento anestésico y permite mediciones periódicas programadas cada 1 hasta 5 minutos o muchas veces hasta 20 minutos. Y en el método continuo no invasivo está basado en tecnología de la fotopetismografía y el análisis de la onda de pulso, que ofrece un registro continuo de la presión sistólica, diastólica y media, útil en cirugías de riesgo moderado a alto, donde no se coloca un catéter arterial. Y el método invasivo está recomendado en cirugías de alto riesgo hemodinámico o en pacientes inestables. Permite la medición latido a latido, el análisis de la onda de presión y la extracción de muestras para gases arteriales. En el contexto intraoperatorio, la elección del método depende del estado clínico del paciente, tipo de procedimiento quirúrgico y riesgo de fluctuaciones hemodinámicas. La presión arterial junto con la frecuencia cardíaca constituyen la base de la vigilancia anestésica y es esencial para prevenir complicaciones mayores relacionadas con hipoperfusión o sobrecarga circulatoria. En relación a la monitorización de la relajación muscular, podemos decir, como muestra en la imagen, que es una herramienta clave para evaluar el grado de bloqueo neuromuscular inducido por los relajantes musculares que utilizamos. Esta monitorización se realiza mediante la estimulación eléctrica sobre un nervio periférico, en este caso el nervio ulnar, ¿sí? Con intensidades habituales de 40 a 50 miliamperios. La estimulación va a provocar la activación de las fibras musculares inervadas, habitualmente el músculo aductor del pulgar, que es el más monitorizado, y la respuesta se traduce en una contracción muscular, cuya presencia, fuerza y patrón permiten estimar el nivel de bloqueo neuromuscular. Esta técnica aplicada con un neuroestimulador periférico es fundamental para ajustar la dosis de los bloqueadores neuromusculares durante la cirugía, evitar sobredosificación y sus consecuencias como debilidad residual, posoperatoria o depresión respiratoria, y determinar el momento óptimo para la extubación segura, confirmando la recuperación de la función neuromuscular. En la práctica intraoperatoria se emplean diferentes modos de estimulación, como vamos a ver a continuación. Tenemos métodos cualitativos como el tren de 4 o el TOF, que es una estimulación repetitiva que permite evaluar la presencia de FADE, que es la disminución progresiva de la respuesta muscular, útil para estimar el grado de bloqueo. Tenemos la doble ráfaga, que es de mayor sensibilidad que el TOF para detectar un bloqueo residual.
La estimulación tetánica, usada para valorar bloqueos profundos pero dolorosos en pacientes conscientes, y la cuenta posttetánica, que permite estimar la profundidad del bloqueo cuando no hay respuesta al tono. Estos métodos dependen de la observación o la palpación de la contracción muscular, por lo que son subjetivos y menos precisos. Pero también tenemos métodos cuantitativos, como la mecanomiografía, que mide la fuerza de contracción muscular de forma objetiva y reproducible, y la electromiografía, que registra la actividad eléctrica generada por la contracción, permitiendo un análisis preciso incluso sin movimiento visible. En la práctica intraoperatoria, la combinación de monitorización cuantitativa y cualitativa permite un control más seguro del bloqueo neuromuscular, especialmente en cirugías prolongadas o en pacientes con riesgo de complicaciones respiratorias. Esto se alinea con las recomendaciones internacionales que sugieren el uso rutinario de monitorización objetiva siempre que sea posible. En relación a la monitorización de la temperatura, el mantenimiento de una temperatura corporal adecuada es vital en anestesia, ya que la hipotermia perioperatoria aumenta el riesgo de infecciones, arritmias y alteraciones en la coagulación. Tenemos métodos de medición como incluyen las ondas esofágicas, nasofaringias, timpánicas y rectales. La temperatura normal se encuentra entre 36 y 37.5 grados centígrados. También utilizamos métodos de prevención de la hipotermia, que pueden ser mantas térmicas, fluidos calentados o control ambiental del quirófano. En relación al estado de conciencia, el nivel de anestesia se evalúa para evitar el despertar intraoperatorio y la administración excesiva de fármacos anestésicos. Y en este caso tenemos en nuestro medio dos monitores, como ser el índice biespectral, más conocido como BIS, que analiza la actividad electroencefalográfica y asigna un valor entre 0 y 100. Un BIS de 40 a 60 indica un nivel anestésico adecuado. Y otro monitor que contamos es la entropía, que evalúa la complejidad de señal del electroencefalograma para determinar el estado anestésico del paciente. Los valores son los mismos que el BIS de 40 a 60 y valores bajos indican una mayor profundidad anestésica. Muchas gracias.